Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Por ti los ojos se abren, cadenas son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Aquí conmigo estás y yo sé que tú eres grande, Dios. Por ti todo lo puedo, todo es posible y la fuerza tú me das. Nada es imposible, por ti los ojos se abren, son rotas y yo viviré por fe. Nada es imposible. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti, creo en ti, creo en ti, creo en ti, Cristo. Creo en ti. En tus alas, Señor, y cúbreme con tu mano de poder. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres Rey sobre el mar, y quieto estaré, sé que eres Dios. Descansa tu poder.
Dios yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, y que tú estás bien, y sé que eres Dios. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, y que tú estaré, y sé que eres Dios. Descansaré en ti, mi Dios. Tu poder me da seguridad. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, que tú estás, y sé que eres Dios. Cuando hay tempestad y ruge el mar, en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, y que tú estaré, y sé que eres Dios. Y cuando hay tempestad y ruge el mar, y en tus brazos, Dios, yo voy a estar. Padre, eres rey sobre el mar, y que tú estaré, y sé que eres Dios. Que tú estaré, sé que eres Dios. Y que tú estaré, sé que eres Dios. Hola, ¿cómo están? ¿Cómo les va? Qué gusto de saludarles, ¿no? Una vez más, después de haber transcurrido una semana desde la última vez que estuvimos conectados, ¿no? Y damos gracias a Dios por este tiempo y por este espacio en que podemos reunirnos en torno a su palabra, ¿no? Yo les animo a que pidamos al Señor que nos dé la tranquilidad, que calme nuestra ansiedad, ¿no? Para acercarnos con humildad eh, a esta palabra, ¿no? La que Él permitió quedase revelada hasta nuestros tiempos, ¿no? Es una palabra como se lo he compartido en otras ocasiones, ¿verdad? Maravillosa, poderosa, que sobre todo en momentos difíciles, ¿no? De confusión,
nos fortalecen, nos animan, nos orientan, definitivamente, ¿no? Y nos sostienen. Son promesas de Dios, es lo que Él quiso comunicar, de tal manera que en ello hay vida, ¿no? Así que hoy día quiero compartir con ustedes la historia de un rey, del rey Josafat. La verdad, para serle franco, es una reflexión que he hecho muchas veces y que trae para mí recuerdos muy personales, muy íntimos, precisamente en una etapa de mi vida que me vi tremendamente desvalido, sobrepasado, ¿no? Muy confundido. Y en ese momento, buscando la presencia del Señor, yo en ese tiempo no servía en el ministerio, no era pastor, sino que trabajaba en la empresa privada, fui fortalecido, ¿no? De tal manera que siempre la estoy compartiendo, porque creo que ayuda muchísimo a desarrollar una estrategia de vida. De hecho, el sermón que hoy día quiero compartir con ustedes se llama así, una estrategia de vida, ¿no? Y está basado en la vida de este rey, del rey Josafat. Y quiero que me acompañen y abran sus Biblias en Segunda de Crónicas, capítulo 20, y vamos a leer del versículo 1 en adelante, del 1 al 18. Después de esto, los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: del otro lado del mar muerto y de Edom viene contra ti una gran multitud. Ahora están en Hasesón Tamar, es decir, en Engadi. Atemorizado, Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Los habitantes de todas las ciudades de Judá llegaron para pedir juntos la ayuda del Señor. En el templo del Señor, frente al atrio nuevo, Josafat se puso de pie ante la asamblea de Judá y de Jerusalén y dijo: Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? Ellos la habitaron y construyeron un santuario en tu honor, diciendo: cuando nos sobrevenga una calamidad o un castigo por medio de la espada o la peste o el hambre, si nos congregamos ante ti en este templo donde habitas y clamamos a ti en medio de nuestra aflicción, tú nos escucharás y nos salvarás. Cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir, sino que lo enviaste por otro camino para que no destruyera a esas naciones. Mira cómo nos pagan ahora, viniendo a arrojarnos de la tierra que tú nos diste como herencia. Dios nuestro, ¿acaso no vas a dictar sentencia contra ellos? Nosotros no podemos oponernos a esa gran multitud que viene a atacarnos. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Todos los hombres de Judá estaban de pie delante del Señor junto con sus mujeres y sus hijos, aun los más pequeños. Entonces el Espíritu del Señor vino sobre Jaasiel, hijo de Zacarías, y descendiente en línea directa de Benaías, Jehiel y Matanías. Este último era un levita de los hijos de Asaf, que se encontraba en la asamblea. Y dijo Jaasiel: escuchen, habitantes de Judá y de Jerusalén, y escuche también su majestad. Así dice el Señor: no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes, sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo, frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. Josafat
Y todos los habitantes de Judá y de Jerusalén se postraron rostro en tierra y adoraron al Señor. Y los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Tengamos un momento de oración. En el nombre de Jesús, te ruego, Señor, desde ya que tú bendigas, Señor amado, tu palabra, la exposición, la reflexión, Señor amado, de lo que hoy día, Señor bendito, hemos leído y vamos a escuchar. En el nombre de Jesús, tú sabes, Señor, quiénes, Señor, somos expuestos a esta palabra. Y en momentos como los que estamos viviendo, de tensión, de crisis, de confusión, de ansiedad, te rogamos, Señor, que esta palabra sea vivificando, fortaleciendo y animando nuestra vida. Si bien son sucesos que ocurrieron en la historia de Israel hace muchísimos años atrás, muchísimos, cientos de años atrás, sin duda, mi Dios, que tu voluntad de haber permitido que quedase revelada esta palabra, estos sucesos y estas circunstancias, es porque hay principios y hay una enseñanza para nuestra vida en el hoy. Por eso, Señor, en el nombre de Jesús, glorifícate, Padre Santo, de tal manera, Señor, que no podamos ni seamos indiferentes a lo que hoy tú quieres decirnos. Nos encomendamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Ok, como les decía, ¿verdad? Es una palabra poderosa. Fíjense que hay elementos en este relato que son realmente increíbles, interesantes, ¿no? Por ejemplo, no se esconde ni se tapa, ¿verdad?, la experiencia que vive Josafat el rey, ¿no? Y expresa derechamente, ¿no?, en los primeros versículos, ¿no?, de que hubo temor en él, en su corazón, ¿no? Dice en el versículo 3, atemorizado Josafat decidió consultar al Señor y proclamó un ayuno en todo Judá. Atemorizado, ¿no? Proclamó ayuno, ¿verdad? Invitó a toda la asamblea, a todo el pueblo y frente, ¿verdad?, a los atrios, al templo, ¿no? Él reconoce que el peligro que venía, ¿no?, los sobrepasaba. Era un ejército enemigo de moabitas y amonitas, ¿verdad?, que los superaba largamente en poderío militar y con serias intenciones de conquista y de guerra. Lo increíble, ¿verdad?, es que este hombre, a pesar de la investidura que tenía, ¿no?, a pesar definitivamente del poder que él tenía, ¿no?, y de la imagen que todo estadista, ¿verdad?, que todo presidente, que todo primer ministro, que todo rey tiene delante del pueblo, él no escatima en reconocer que la crisis que se venía en ciernes le superaba largamente, ¿no? Y en ese temor, él busca al Señor delante de su pueblo, ¿no? Y cita oración y cita un ayuno. Y creo, ¿verdad?, que las condiciones que hoy vive nuestra vida nos permiten meditar en estas circunstancias, ¿no? Porque, como lo titulé el sermón, ¿verdad?, nos muestra una estrategia para enfrentar precisamente estas crisis, para enfrentar, ¿verdad?, estas circunstancias imprevistas, ¿no? No planificadas, pero que definitivamente nos sumergen en el temor, nos sumergen en la confusión, nos sumergen en la ansiedad. Normalmente la reacción humana, ¿verdad?, es buscar ayuda, ¿no?, es echar mano a los recursos, ¿no? Pero no siempre consideramos la realidad de Dios en nuestra vida como primera prioridad para derramar nuestro corazón, para derramar nuestro temor, para buscar, ¿verdad?, su ayuda, su protección, su sostén. Y lo encontramos aquí en un hombre que estaba rodeado, ¿verdad?, de una circunstancia que perfectamente podía haberlo engañado. Un monarca, un rey. De hecho, Josafat, ¿verdad?, reinó
por 25 años en Judá, ¿no? Es uno de los, es el cuarto de los 20 reyes que gobernaron Judá después de la división. Acuérdense que Israel se dividió en el reino del norte y en el reino del sur, ¿no? Josafat fue el cuarto rey de la sucesión después que se dividió, ¿verdad?, la nación de Israel, ¿no? Comenzó a reinar a los 35 años y más o menos, ¿verdad?, su periodo, su reinado fue alrededor del año 870, 880 antes de Cristo. Fue un hombre, ¿verdad?, que siempre buscó al Señor. Fue un hombre que siempre tuvo temor, ¿no?, de Dios. En el capítulo 17 de Segunda de Crónica, nosotros podemos encontrar un pequeño resumen de quién era este hombre que arriesgaba su prestigio político, que arriesgaba, ¿verdad?, su ascendiente delante de su pueblo, que reconocía que no tenía la solución. Fíjense la expresión, ¿verdad?, en su oración. No sabemos qué hacer en el versículo 12 del capítulo 20 de Segunda Crónica. No sabemos qué hacer. En ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Cuánto quisiéramos nosotros, verdad, que muchos de estos hombres y mujeres que tienen tremendas investiduras, que les ha sido otorgado el poder, ¿verdad?, para administrar y para gestionar la vida de millones, pudiesen tener esta humildad, pudiesen tener, ¿verdad?, este temor reverente de Dios? No sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. De tal manera que estamos en presencia, y quiero ahondar un poquito más en esto, de un suceso histórico en una nación, en este caso Judá, donde podemos observar un acontecimiento histórico. A portas hay un conflicto bélico, hay una guerra, ¿verdad? Hay una magistratura, un hombre, un monarca, un rey, que ostenta el poder político, económico, militar, social, en fin, que en esa historia que se está plasmando a través de hechos concretos y de circunstancias, vienen los moabitas, vienen los amonitas, definitivamente, ¿verdad?, hay una demostración de búsqueda, hay una demostración de confianza, hay una demostración, ¿verdad?, de reconocer que solo Dios, el Señor, les puede ayudar, ¿no? Por eso esta expresión, no sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. En ti hemos puesto nuestra esperanza. Esa frase es muy fuerte. Por eso, ¿verdad?, es importante que conozcamos un poquito más a este rey. En el capítulo 17, como les comentaba hace un momento, ¿verdad?, nosotros del versículo 3 al 19, usted después lo puede leer con más calma, con más tranquilidad, encontramos que era un hombre temeroso y devoto de Dios, que incluso, ¿verdad?, quitó los lugares altos de adoración pagana y las imágenes de ídolos que había en medio de Judá. Fíjense, ¿no?, la influencia, ¿verdad?, de las naciones paganas que se hacía presa del pueblo de Dios, de Judá. Habían ídolos, imágenes, ¿no? Dice el texto bíblico que no buscó los Baales, que eran los dioses paganos. Dios confirmó su reino y tuvo riquezas y gloria en abundancia. Esto está en el capítulo 17, versículos 3, 4 y 5. Capítulo 17, ¿verdad?, de esta segunda de Crónica, dice versículos 3, 4 y 5. El Señor estuvo con Josafat porque siguió el ejemplo inicial de su padre, pues no buscó a los Baales, sino al Dios de su padre, obedeció los mandamientos de Dios y no siguió las prácticas de los israelitas. Por eso el Señor afirmó el reino en sus manos. Todo Judá le llevaba regalos y Josafat llegó a tener muchas riquezas y recibió muchos honores. Fue muy considerado, fue muy querido, ¿no? Fíjense que en ese resumen que aparece en el capítulo 17, encontramos de que el terror del Señor cayó sobre los reinos vecinos. Tenían temor de Josafat, se hizo poderoso, se hizo conocido, y no osaron hacer guerra contra Josafat. Los árabes y los filisteos se hicieron tributarios de Josafat, ¿no? Él puso guarniciones en las ciudades fuertes de su reino e hizo la paz entre Israel y Judá, porque siempre habían escaramuzas, ¿verdad?, entre el reino del norte y el reino del sur, ¿no?, después de esta división lamentable que hubo, ¿verdad? Pero él hizo la paz, ¿no? Dios prosperó a Josafat y llegó a ser el segundo de los 5 reyes de Judá
que sobresalieron por su devoción a Dios. Es decir, era un hombre que había cultivado una relación, un temor de Dios en su gestión. Miren qué interesante, podríamos quedarnos aquí bastante rato para sopesar y meditar que en su gestión monárquica, que en su gestión, ¿verdad?, de administración, en su gestión política, ¿verdad?, en su gestión económica, por cuanto era parte del quehacer como rey, ¿verdad?, de una nación, él honró y buscó a Dios, y Dios le prosperó. Se dan cuenta, ¿no?, que ahí ya tenemos, ¿verdad?, algunas razones importantes, ¿verdad?, que nos hacen entender la actitud de este rey frente a esta amenaza que lo sobrepasaba. Había una historia, ¿verdad? Había una interacción, había una relación, ¿no? Una relación de vida, porque en cada decisión que él tomó, ¿no?, él buscó al Señor. Él era consciente, ¿verdad?, de la realidad de Dios en su vida. Josafat conocía a Dios, le buscaba y honraba, tuvo temor de Dios, ¿no?, y orientó su reinado en la perspectiva de Dios. Orientó su reinado en la perspectiva de Dios. Pero llega la crisis. Definitivamente llega la crisis. Aparece, ¿verdad?, el fantasma de la guerra. Aparece el fantasma del ser conquistado. Aparece, ¿verdad?, esa circunstancia que no estaba prevista, que es absolutamente, ¿verdad?, imprevista, abrupta, ¿no? Porque dice el texto, volviendo al capítulo 20, dice: después de esto los moabitas, los amonitas y algunos de los meunitas, estoy leyendo el versículo 1, le declararon la guerra a Josafat, y alguien fue a informarle: vienen contra ti. De tal manera que en la aparición de esa crisis, nosotros podemos hacer alguna reflexión trascendente, importante. Primero, ¿verdad?, él cita y no tiene temor de exponerse, ¿verdad?, políticamente, de reconocer, ¿verdad?, que había temor, que el problema lo superaba, que no sabían qué hacer. Fíjense, ¿se imaginan hoy día un presidente de la República, ¿verdad?, que se dirige a la nación en cadena nacional y diga: no sé qué hacer? Y más aún, estoy orando al Señor para que Él me muestre y nos dé la sabiduría. Hay un divorcio tremendo hoy día, incluso nosotros mismos. Por eso lo decía al comienzo, ¿verdad?, de este sermón. Cuando enfrentamos esa crisis imprevista, en la salud, por ejemplo, ¿a qué echamos mano? Al ISAPRE, al convenio, al viajar a otro país, a la mejor clínica, los mejores médicos, o cuando tenemos un conflicto matrimonial, ¿verdad?, y finalmente sucumbe nuestra relación de pareja, ¿dónde buscamos ayuda? Culpamos al otro, ¿verdad? Le echamos la culpa, ¿verdad?, a nuestros padres, tratamos de buscar y de mediar, o cuando tenemos algún problema económico. Porque aquí lo que estamos viendo es una historia de vida consagrada de un hombre que incorpora a Dios en la realidad de su vida cotidiana, en su gestión, en su reinado, en su administración. Y cuando viene la crisis que él reconoce, lo supera, busca a este mismo Dios, porque ya ha tenido una relación con él. De hecho, el texto lo señala expresamente cuando dice: en ti hemos puesto nuestra esperanza. Y comienza a orar delante de todos, proclama ayuno, ¿verdad?, y comienza a orar. Pero fíjense qué interesante cuando uno puede entender lo que él ora. No es una expresión de pánico o de pavor, sino que definitivamente la oración está cimentada en la historia del pueblo de Israel, que ha sido testigo y ha sido protagonista de todas de todos los milagros y los portentos de Dios, ¿verdad?, que ocurrieron en esa historia. Por ejemplo, si uno lee del versículo 7 en adelante, dice: ¿no fuiste tú, estoy leyendo
el capítulo 20, versículo 7. ¿No fuiste tú, Dios nuestro, quien a los ojos de tu pueblo Israel expulsó a los habitantes de esta tierra? Está recordando, ¿verdad?, la historia. Está trayendo a la memoria en su oración definitivamente antecedentes, ¿verdad? Porque está orando además delante del pueblo, antecedentes, ¿no? Circunstancias que confirman y que demuestran que Dios ha estado siempre con ellos. Fíjense lo que dice más adelante. ¿Y no fuiste tú quien les dio para siempre esta tierra a los descendientes de tu amigo Abraham? En el versículo 10 dice, cuando Israel salió de Egipto, tú no le permitiste que invadiera a los amonitas, ni a los moabitas, ni a los del monte de Seir. Está recordando la historia, es decir, es una oración, ¿verdad?, que se sustenta definitivamente en una experiencia de vida. Es una oración definitivamente, ¿verdad?, que reconoce de manera real y fehaciente que Dios ha intervenido permanentemente en su vida. De tal manera, ¿verdad?, que Él expresa, ¿verdad?, esa confianza que va más allá, ¿verdad?, del sentimiento, de la emoción, sino que estaba enraizada esa oración, esa fe, en un conocimiento, en una convicción, en una certeza de quién era Dios y lo que Dios había hecho en la historia, en sus vidas. Habían registros, habían testimonio, habían consecuencias, ¿verdad? Sabía de lo que Dios era capaz de hacer. Era una oración, ¿verdad?, absolutamente sustentada en esta experiencia. Fíjense que incluso, ¿verdad?, cuando él comienza a orar, dice en el versículo 6, Señor, Dios de nuestros antepasados, ¿no eres tú el Dios del cielo y el que gobierna a todas las naciones? Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirse. No hay quien pueda resistirte. Es tal tu fuerza y tu poder que no hay quien pueda resistirte. No, es una oración maravillosa, construida definitivamente, ¿verdad?, sobre testimonio de vida. Y esto es importante entenderlo, ¿verdad?, porque precisamente esos sucesos, ¿verdad?, esas intervenciones, ¿no?, esas comprobaciones son lo que fortalece nuestra fe, ¿no? Y preparan y disponen el corazón definitivamente para creer en las promesas de lo que Dios puede hacer en el hoy o en el futuro. Porque la promesa de Dios definitivamente era relevante. Dice, no tengan miedo ni se acobarden cuando vean ese gran ejército, porque la batalla no es de ustedes sino mía. Mañana, cuando ellos suban por la cuesta de Cis, ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo frente al desierto de Jeruel. Pero ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Habitantes de Judá y de Jerusalén, no tengan miedo ni se acobarden. Salgan mañana contra ellos, porque yo, el Señor, estaré con ustedes. ¿Cómo podemos creer eso? ¿Cómo podemos creer que Dios va a restaurar tu matrimonio? ¿Cómo podemos creer que Dios va a restaurar tu familia? ¿Cómo podemos creer que Dios, ¿verdad?, te va a restaurar económicamente? ¿Cómo podemos creer que Dios va a sanar de tu dolencia? Si ustedes se fijan, ¿verdad?, estas promesas, estas convicciones y certezas están vinculadas fuertemente a una experiencia de vida que se va gestando en nuestra historia. Vemos en el testimonio de Josafat, ¿verdad?, una consecuencia que se materializó, ¿verdad?, en su quehacer, en su trabajo, en su profesión, ¿no?, en el desarrollo de sus responsabilidades y compromisos, Dios presente. De tal manera que cuando llega esa crisis, Él conoce y esa fe está fortalecida y es madura. No es una relación, ¿verdad?, por evento, como normalmente yo lo llamo. No es una búsqueda de Dios en la crisis y en el conflicto, ¿no? Hoy día asumo el conflicto, busco a Dios, Dios me ayuda, me sostiene, ¿verdad? Pasó la crisis y sigo viviendo la vida, ¿verdad?, como siempre la he vivido. Y viene otra crisis y de nuevo, ¿verdad?, me arrodillo y clamo y participo en todas las reuniones, ¿verdad?, y leo toda la Biblia, en fin, pasa la crisis de nuevo y sigo viviendo la mía. Y viene otra tercera crisis y así me llevo por eventos, ¿no?
A veces sí, a veces no, a veces estoy cerca, a veces estoy lejos. Aquí hay una consecuencia definitivamente que está en la historia, que está en la gestión, en la vida de Josafat. Y eso le hace, ¿verdad? Definitivamente a Josafat, ¿verdad? El creer en la promesa. ¿Y cuál es la promesa? No, la promesa, ¿verdad? De Dios es: ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla. Simplemente quédense quietos en sus puestos para que vean la salvación que el Señor les dará. Promesa. Pero Él antes ha dicho: no sabemos qué hacer, en ti hemos puesto nuestra esperanza. ¿Y por qué pongo la esperanza, verdad, en alguien que no conozco? ¿Por qué pongo la esperanza, verdad, en alguien del cual, verdad, no tengo más antecedentes? Eso no puede ser. Yo coloco la esperanza definitivamente en aquello que yo sé me va a ayudar, en aquello que yo sé, verdad, me va a fortalecer. Esperanza, el concepto de esperanza es súper poderoso y potente. Es decir, esa esperanza es la que me mantiene con vida, porque yo sé que si confío, ¿verdad?, y en ello deposito mi fe, voy a salir victorioso. La verdad que es un tremendo mensaje y que definitivamente, ¿verdad?, me hace entender lo que significa la estrategia de vida. Por eso, ¿verdad?, que Dios definitivamente contesta esta súplica, contesta, ¿no?, esta oración y este ruego. Nosotros encontramos, ¿verdad?, en la palabra de Dios muchas circunstancias donde definitivamente el hombre o la mujer de Dios es combinada a creer y a confiar. Y se me viene a mi mente, ¿verdad?, y cuando estaba reflexionando y leyendo sobre este pasaje, por ejemplo, el testimonio que da Pablo a Timoteo, ahí en su segunda carta, en el capítulo 1, versículo 12, cuando Pablo le dice a Timoteo: yo sé en quién he creído. Yo sé en quién he creído. Esa experiencia, de alguna forma, que Pablo ha tenido con Dios desde que lo conoce, desde que tiene una relación, le permite, ¿verdad?, mirar el hoy y el futuro. Yo sé. Es decir, mi fe no está puesta a la aventura. Esto no es algo que tenga que ver con la religión o con la superstición, ¿verdad? No tiene que ver con el abrir la Biblia del Salmo 91 y ponerlo en el pasillo de la casa, de tal manera que yo crea que estoy protegido porque la Biblia está abierta. Esto no tiene que ver definitivamente con colocar una cruz, ¿no?, detrás de la puerta para pensar o creer que estoy protegido. Estamos en presencia de un hombre que, a pesar de su poder, de su influencia, de sus recursos, depende, busca, anhela, y su esperanza es Dios, es su Señor. Y de esa manera enfrenta la crisis y cree definitivamente cuando Jaasiel, el levita, ¿verdad?, es usado por Dios, le cree. Y ese es el otro aspecto, ¿verdad?, que es importante entender, porque el pueblo y Josafat reciben esta palabra a través del levita Jaasiel de Dios: salgan mañana, no se preocupen, la pelea, la guerra es mía, yo voy a pelear por ustedes, vean la salvación. Pero apreciamos acá algo que tampoco es menor. Ya hemos hablado recién, minutos antes, de cómo se ha ido consolidando la fe, de tal manera que ellos creen. Pero faltaba el paso siguiente, que es la obediencia. La obediencia, ¿verdad?, a la palabra y a la promesa de Dios confirma mi fe. Mientras yo no haga caso de lo que digo creer, esa fe se mantiene en el ámbito de lo intelectual y de lo académico. La obediencia concreta definitivamente la fe. Por eso, ¿verdad?, que una vez que Josafat y el pueblo recibe esta palabra maravillosa, esperanzadora, comienza a tomar decisiones. Un hombre acostumbrado a tomar decisiones, era un rey, y plasma, ¿verdad?, esta construcción, esta certeza y esta convicción a través de actos de obediencia. Y encontramos
por ejemplo, ¿verdad? En el versículo 16, ¿no? Que está la instrucción, y en el versículo 17, la instrucción de Dios. ¿Cuál es la instrucción de Dios? ¿No? Mañana suban por la cuesta de Cis. Ustedes saldrán contra ellos y los encontrarán junto al arroyo. ¿No? Versículo 17. Ustedes no tendrán que intervenir en esta batalla, simplemente quédense quietos. Instrucción de Dios. Salgan, vayan por la cuesta de Cis, quédense quietos en sus puestos. ¿No? Instrucción de Dios. ¿Y qué hace Josafat? Efectivamente, obedeció e hizo eso. En el versículo 20 en adelante dice, al día siguiente madrugaron y fueron al desierto de Tecoa. Mientras avanzaban, Josafat se detuvo y dijo, habitantes de Judá y de Jerusalén, escúchenme, confíen en el Señor y serán librados, confíen en sus profetas y tendrán éxito. Fíjense que obedeció. Y yo quiero recalcar esto, precisamente, ¿verdad? Porque hoy, en nuestros días, en nuestros tiempos, cada vez es más difícil constatar, ¿verdad?, la obediencia asociada a nuestra fe. Creemos, no hay duda en eso, incluso pronunciamos, oramos, pero nuestras vidas muchas veces no reflejan lo que decimos creer porque no obedecemos lo que Dios nos pide que hagamos. De manera que muchas veces es una declaración de buenas intenciones. ¿Tú crees que Dios puede restaurar tu matrimonio? Amén. El Señor todo lo puede, aunque todavía no ha llegado su tiempo. Pero tú sabes que el Señor te manda a perdonar a tu esposa. Tú sabes que el Señor te manda a respetar a tu esposo. Tú sabes definitivamente, ¿verdad?, que tú tienes que morir por tu esposa. Tú sabes definitivamente que tienes que incorporarte, ¿verdad?, en el desarrollo, ¿verdad?, y en el crecimiento de tus hijos, con paciencia, con presencia y con momentos de calidad. Obediencia. Porque esa obediencia, cuando tú, ¿verdad?, finalmente concretas lo que crees o lo que sabes, estás demostrando, ¿verdad?, que crees. Y eso fue lo que hizo Josafat. Fíjense que después de haber recibido, ¿no?, esta promesa, hubo adoración y alabanza. Versículo 19, los levitas de los hijos de Coat y de Coré se pusieron de pie para alabar al Señor a voz en cuello. Alabar al Señor a voz en cuello. Miren la influencia de este rey. A voz en cuello es una expresión cantando fuerte. Pero al día siguiente Josafat estaba ahí, ¿no?, liderando, actuando, decidiendo, ¿no?, obedeciendo a Dios, que es lo realmente relevante. Hace unos domingos atrás, no sé si se recuerdan los que se pudieron conectar, hablamos precisamente del desafío de Jesús. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino aquel que hace la voluntad de mi Padre. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? Que es la versión del otro evangelio, Lucas. ¿Por qué me llamas Señor y no haces lo que yo te digo? ¿Acaso tú crees, verdad, que porque predicaste en mi nombre? ¿Acaso tú crees que porque liberaste, verdad, de la presencia de demonios, en fin, porque así lo dice el texto? ¿Me conoces? Jesús dice, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Fíjense la relevancia de la obediencia. Hay una historia, hay un conocimiento de Josafat, fortalece la fe, él ora y ruega, no tiene problema en demostrar delante de los demás la suficiencia y la necesidad de la intervención una vez más de Dios en sus vidas. Él se suma a eso. Al orar, ¿verdad? No es una oración destemplada, emocional, ¿verdad? Con muchas veces con muletas de un lenguaje cultural evangélico, sino que definitivamente, ¿verdad?, incorpora en su oración, en su búsqueda,
el reconocimiento de quién es Dios, el reconocimiento de lo que Dios ha hecho y definitivamente, ¿verdad?, la condición en que se encuentra su alma. En ti hemos puesto nuestra esperanza. No sabemos qué hacer. Y Dios responde y entrega palabra, pero la respuesta a esa palabra no es la emoción, no es la lágrima que muchas veces vivimos en comunión, ¿verdad? Que nos emocionamos, Dios estuvo con nosotros, el culto estuvo maravilloso, escuchamos palabras del Señor, fue hermoso, sino que se plasmó definitivamente. Al día siguiente, ¿verdad?, el pueblo salió conforme a lo que Dios había dicho. Ellos obedecieron. Es como si nosotros, ¿verdad?, en estos cultos hermosos, donde nos emocionamos y donde de alguna forma aseguramos haber escuchado palabras de Dios, impacta nuestra vida hasta tal punto que inmediatamente al salir, ¿verdad?, de ese templo, de esa capilla, de esa iglesia e incorporarnos a nuestra vida, nosotros comenzamos a poner en práctica y a obedecer lo que Dios nos ha dicho esa mañana. Y voy y me acerco a mi suegra, ¿verdad?, y le pido perdón. Y voy y me acerco, ¿verdad?, a mi hermano, ¿verdad?, con el cual no hablo hace 5 años, y lo perdono. Y voy definitivamente, ¿verdad?, donde mi esposa, ¿no?, y le ruego que me perdone. En fin, obediencia. Obediencia. Que fue lo que mostró, definitivamente, lo que mostró Josafat. Fíjense, el concepto de obediencia es tan fuerte que se hace presente incluso en la vida de Jesucristo. Dice Hebreos, ¿no?, que a pesar de que él era hijo, en el capítulo 5, versículo 8, por lo que padeció, aprendió obediencia. De tal manera que tenemos acá, y vamos a quedar hasta acá, pues se nos ha ido un poco el tiempo, una estrategia de vida que muestra finalmente cómo enfrentar esa crisis imprevista, que no es ni más ni menos, ¿verdad?, la sumatoria de experiencias vívidas, ¿verdad?, que han fortalecido mi fe y que me llevan a buscar, ¿verdad?, como primera prioridad la ayuda y el sostén de Dios, que me confirman mi fe, porque finalmente Él me entrega palabra de esperanza, pero además me desafían a creerle a través de la obediencia. Y en esa obediencia Dios se manifiesta. Si usted sigue leyendo este capítulo, finalmente Dios le dio la victoria. Efectivamente Dios, ¿verdad?, le dio la victoria. Fíjense, ¿no?, les quiero mencionar del versículo 22. Tan pronto como empezaron a entonar este cántico de alabanza, el Señor puso emboscadas contra los amonitas, los moabitas y los del monte de Seir que habían venido contra Judá y los derrotó. De hecho, los amonitas y los moabitas atacaron a los habitantes de los montes de Seir y los mataron hasta aniquilarlo. Luego de exterminar a los habitantes de Seir, ellos mismos se atacaron y se mataron unos a otros. Cuando los hombres de Judá, fíjense, miren este versículo, el versículo 24, cuando los hombres de Judá llegaron a la torre del desierto para ver el gran ejército enemigo que les provocaba terror, que los sobrepasaba, no vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Dios ya había obrado. Ellos, ¿verdad?, fueron y esperaban encontrarse con el gran ejército y estaban todos muertos. No vieron sino los cadáveres que yacían en tierra. Ninguno había escapado con vida. Versículo 24. Dios contesta. Dios es maravilloso. Dios es poderoso. Cree en el Señor. Pero la forma de creer en Él es obedece al Señor. Si quieres restauración, si quieres sanidad, si quieres una vida abundante, si quieres recuperar lo que has perdido, no basta con que digas que crees en las promesas. Tienes que vincularte, relacionarte a través de Jesucristo y obedecer. Porque en Dios, en el Señor, a través de Cristo, solo hay propósitos de bendición. Mía es la guerra. Yo peleo por ti.
Sale mañana. Estás quieto. Párate, observa y mira la salvación que yo te traigo. Pero cree y obedece. Que el Señor te bendiga. Tengamos un momento de oración. Padre, gracias por esta palabra. Ayúdanos, Señor, a atesorarla, a ponerla en práctica y a vivirla, porque los tiempos son malos. Nuestra vida se encuentra rodeada de sucesos y circunstancias, Señor, que muchas veces comprimen el alma, la atemorizan. Pero, amado Dios, como lo dijo Josafat, en ti hemos puesto nuestra esperanza. Tú eres nuestra esperanza. Y si bien, Señor, no sabemos qué hacer, a ti volvemos nuestro rostro. Por eso, en el nombre de Jesús, ayúdanos a mirar en retrospectiva nuestra historia y comprobar las circunstancias y las veces y las oportunidades en que tú has sido misericordioso, en que tú nos has ayudado y nos has sostenido. Por eso, al enfrentar este futuro, al enfrentar el hoy, sobre todo en un país, Señor, tan convulsionado, con una amenaza permanente, Señor, de esta pandemia, a puertas, Señor amado, de procesos eleccionarios que han dividido al país, esta incertidumbre, Señor, que se cierne en los mercados económicos, Señor, en el ámbito laboral y cuántas otras crisis, fijar nuestros ojos en ti, de tal manera de depositar en ti nuestra esperanza. Te amamos, papá. Bendice esta palabra, fortalece nuestra vida y ayúdanos mañana a pararnos, como lo hizo Josafat con su pueblo, a pararnos alabando tu nombre, entonando cánticos, a voz en cuello, como decía el texto, Señor, y salir a enfrentar la crisis, porque tú estás con nosotros. Bendito sea tu nombre. Te amamos, Señor. Gracias por tu fidelidad, por tu paciencia y misericordia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor te bendiga, ¿no? Que el Señor te fortalezca. Y no te olvides, sale mañana, ¿no? Y ve la salvación que el Señor ha provisto para ti. Pero debes salir, debes obedecer, debes creer. Un abrazo. Hasta una próxima oportunidad. Adiós.